conversaciones que tú y yo hemos tenido, este mensaje que tú dejas muy claro de, a ver, yo he visto organizaciones que no necesariamente están constituidas como una cooperativa, pero que viven los principios del cooperativismo de una forma muy fuerte dentro de sus estructuras. Y eso me obliga a preguntarte lo siguiente. En México, el cooperativismo, como la cara de la economía social, ¿cómo se ha vivido? ¿Por qué se conoce tan poco, Humberto, de esto? Me voy a permitir un lujo de, estando en el IPAD, de contestar con una pregunta, ¿no? Y creo que me quiero ir más atrás. ¿El ser humano es cooperativo o competitivo por naturaleza? Digamos, dejemos la pregunta abierta, pero yo, cuando me hicieron esta pregunta y se hizo un debate extenso, y seguramente continuará, yo lo primero que recordé era cuando fui al Museo de Antropología de niño y vi que un grupo de hombres y un grupo de mujeres, estaba una maqueta gigante, yo creo que algunos la recordarán, cuando iban y cazaban a ese gran mamut, era en equipo. Y no había forma de hacerlo individual porque no se podía. Y el rol de las mujeres dentro del equipo era un rol que abonaba esto. Y de alguna manera todo era una cooperación. Y estoy hablando de hace 30,000 años, quizá más. Entonces yo decía, pareciera que el hombre realmente coopera. Algún día alguien me decía, es que los mexicanos no somos cooperativos. Y nos ha tocado ver en terremotos cómo alguien sale a quitar piedras del vecino sin conocerlo, ni siquiera simplemente porque iba pasando en esa calle. Me parece que las personas, me gusta pensar que somos cooperativas por naturaleza. En México no se conoce lo que quisiéramos, y quizá retomo un poco la historia, ¿no? Si bien las primeras cooperativas modernas vienen de 1844 en Inglaterra con los pioneros de Rochdale, que es cuando alguien dijo queremos alimentarnos mejor y nadie nos va a dar alimentación positiva porque el negocio pide rentabilidad, no buena alimentación para las personas, organicémonos. Y desde ahí, en México, cuando viene la Revolución Mexicana, se decide repartir la tierra de manera social. Esto que llamamos ejido, comunidades, que actualmente es hasta mal visto, lo voy a decir y no es que me encante, pero así es una gran proporción de tierra entregada a un propietario colectivo, no individual. Y eso tuvo su funcionamiento y sus intentos en los últimos 100 años hasta el punto que nos hicieron creer que ese esquema no funcionaba. No funcionaba, dijeron, ¿para qué dejarlo a lo social si es muy complicado ponerse de acuerdo entre tantas personas? Si puedes ir con uno que pone el capital y de alguna manera resolver el tema. Entonces, pues lo que ha ido pasando es que el branding del cooperativismo y de la economía social pues se ha ido deteriorando por diversos factores. En primera instancia, estos ejidos, entre que no funcionaron o no era la expectativa cumplida la que se había propuesto, en la gran mayoría siguen existiendo. Y no significa que no hayan funcionado todos. Y cuando uno revisa las empresas, bueno, aquí lo sabemos, las empresas, los emprendimientos, porcentaje de supervivencia 5 años después es bajo, deberían dar un 13, 15%. Pues los ejidos funcionan también a una proporción baja. Pero hay un tema muy interesante en nuestro país. El 53% del territorio nacional es propiedad social. Ustedes dirán, ¿y a mí qué me puede parecer relevante eso? Cuando yo tuve la oportunidad de estar en Seúl, Corea, hablando de estos temas, yo no era consciente de lo que estaba diciendo, porque Corea del Sur es un país que cabe 20 veces en México. Significa que 10 veces Corea del Sur cabe en los ejidos de este país. Allá, al no tener territorio, en donde siembran, donde tienen ganadería, todos los edificios son altísimos porque no hay tierra. Cuando yo les dije que había 53% de este gran país y que el 80% de la biodiversidad de este país estaba ahí, es decir, agua, tapires, quetzales, árboles, yo recuerdo que ellas me miraron con una cara de asombro que no se me olvida. Dice, ¿están ustedes conscientes que están en el país del mundo con mayor potencial para hacer economía social? Dije, por supuesto que no. De hecho, si yo hablo de esto en México dirán que soy un hippie comunista. Porque eventualmente nos dijeron que la propiedad individual del capital era la que el modelo económico que podía rentabilizar esto. Entonces, de entrada creo que también hay una lucha histórica entre el capitalismo, entre todo esto, que dice no funciona, y no funciona creo que por muchos factores que quizá no tocaremos, pero la realidad es que eso no ha ayudado. Luego, en los 80s, yo estudié en una primaria pública y teníamos una cooperativa, y esa cooperativa yo no sabía qué era, pero sabía que tú vendías cuando ibas en sexto, que comprabas durante los 6 años de la primaria y que cada año te daban un ahorro, que era tu cooperativa y eras muy feliz como niño. Es decir, tenías
tenías ganancias de lo que habías comprado durante todo el año y al final cuando eras en sexto te hacían el baile o algo así porque tú eras el que había vendido. El tema en esos tiempos, la cooperativa era algo que se había promovido, había cooperativas agroalimentarias, lácteas que venía subiendo y luego en los 90s un tema político en el que no voy a ahondar pues hace que las cooperativas sean un mecanismo de distribución de recursos del gobierno hacia algunos liderazgos concretos. Eso hace que el cooperativismo en México decaiga terriblemente como marca, que los ejercicios cooperativos que existan no hayan sido tan sólidos como se dieron en otros países, porque se acostumbra a la cooperativa que pues ¿para qué generar rentabilidad económica si solamente hay que construirse como cooperativa para estirar la mano y que te den un apoyo, como esta palabra que a mí no me acaba de gustar, ni creo que me guste, desde el gobierno para una empresa, cuando el empresario o empresaria se para todos los días a vender, a hacer las cosas mejor, a innovar para tener esos ingresos? Ese elemento también no ayudó a las cooperativas en México. Y luego, pues lo voy a decir como es, y además seguramente algún profesor de economía lo dirá mucho mejor que yo, pero viene la etapa de neoliberalismo económico que nos indica que hay que entregar al capital privado pues prácticamente todo, ¿no? Esto dejar que la mano invisible acomode el mercado y desgraciadamente en este país pues se le da muy pocas manos a esas oportunidades. Entonces vienen regulaciones que restringen la posibilidad de que las cooperativas crezcan. Interesante.